Nos ha llegado un mensaje de Juan Carlos, el padre de un bebé de 10 meses, que nos dice: acabamos de empezar la escuela infantil y nuestro hijo es un mar de mocos. ¿Seguro que no hay nada que le pueda dar para que no se acatarre tanto? Muchas gracias, Juan Carlos, por tu mensaje. Si eres un fiel oyente de Sin Cita Previa, sabrás que los niños durante su primer año de escuela infantil se contagian de unas 12 infecciones respiratorias concentradas en los meses fríos. Así que desde aquí te mandamos mucho ánimo y te recordamos que puedes realizarle lavados nasales a demanda para que respire mejor. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Adeslas. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Sin Cita Previa. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, Elena y queridos oyentes. Hoy tengo que decir que estoy súper ilusionado con el episodio de hoy porque a nivel personal me interesa muchísimo. ¿Ah, sí? ¿Por qué lo dices? Pues porque en mi familia hay varias parejas de gemelos, en abuelos, en primos, en sobrinos, y mira, así ya voy a tener tema de conversación para las próximas reuniones familiares. O sea, que hoy vamos a hablar sobre este tema tan interesante sobre los gemelos y que dice la ciencia, ya que se produce hasta en un 2% de los embarazos. Yo te puedo asegurar que nuestros oyentes van a quedar encantados con todo lo que les vamos a contar, así que sin más dilación, empezamos por el principio. La palabra gemelo proviene del latín gemellus, que es un diminutivo de geminus, que viene a significar doble o nacido al mismo tiempo. Así que ya entendemos perfectamente por qué llamamos gemelos a los gemelos, ¿no, Elena? Claro, pero aquí la pregunta es ¿cómo se produce un embarazo gemelar? Y es que desde el punto de vista genético realmente hay dos tipos de embarazos gemelares. Los que todos conocemos como los gemelos idénticos, que es los que tienen la misma genética, que ocurre en un 25% de los casos, y la mayoría van a ser los conocidos como mellizos, que son los que tienen genética diferente. Y es que entender esto es fácil de explicar y es lo que os voy a contar a continuación. A ver, para que sean los mellizos que sean diferentes genéticamente, tiene que haber 2 óvulos y 2 espermatozoides. Y esto va a producir pues, en una ovulación, que en este caso sería doble, que esto es poco frecuente, pero no es imposible, evidentemente. Llegan 2 óvulos, salen, y 2 espermatozoides fecundan. Y en este caso, como son de genética diferente y provienen de 2 óvulos y 2 espermatozoides diferentes, pues evidentemente el sexo de los 2 bebés puede ser diferente, un niño, una niña, o 2 niños o 2 niñas. En el caso de los embarazos gemelares en los que comparten el mismo material genético, los gemelares, los gemelos, los idénticos, los que comparten el mismo material genético, es un óvulo y un espermatozoide, como ocurre en los embarazos en los que solo hay un bebé, un embrión. En este caso, pues se produce una división que se produce muy al principio del embarazo y que, dependiendo en qué momento se haya producido, va a dar lugar a 2 bebés con 2 bolsas y 2 placentas, o 2 bebés con la misma placenta pero 2 bolsas, o una bolsa en la que están los 2 bebés con una misma placenta, o incluso los siameses, ¿no? Sí, que son los bebés fusionados. El proceso es el mismo, lo único de diferencia es dependiendo del día en el que se produce esa división del embrión. Por tanto, antes de eso, si comparten material genético, los gemelos siempre tienen el mismo sexo, ¿vale? Son lo que vendrían a decir la gente, son 2 gotas de agua. Luego veremos realmente si los gemelos se parecen tanto o no. Un poco por curiosidad, por si os interesa, cuando se dividen a partir del día 13 de la fecundación es cuando se producen los gemelos siameses. Si se produce antes de eso, pues vamos a tener un poco lo que ha dicho Elena, con una placenta o 2 placentas o 2 bolsas, ese tipo de cosas. Y esto ocurre normalmente pues muy al principio de la fecundación, incluso antes de que se produzca la implantación en el útero. La ciencia todavía no ha encontrado la causa de por qué ocurre esto, de que de un único óvulo y de un único espermatozoide pueden dar lugar a 2 bebés idénticos. Pero en el caso de los mellizos sí que se sabe que hay cierta predisposición familiar a que se ovule doble, o sea, que la mujer en un mismo ciclo produzca dos ovulaciones, y por eso siempre hay familias en las que no es raro que haya en varias generaciones estos embarazos gemelares con mellizos, ¿no? Claro. Que son 2 hermanos del mismo momento, pero con diferente material genético proveniente de 2 ovulaciones y fecundados por 2 espermatozoides. Claro, esto además tiene interés porque, claro, si realmente la que condiciona que haya mellizos es la mujer, porque es la que ovula doble, realmente solo podrían tener en agrupación familiar, si realmente hay una predisposición familiar, serían las mujeres
o que son mellizas o que tienen padres mellizos o lo que sea, no el varón, por decirlo de alguna manera, porque el varón pone los espermatozoides, ¿no? Y es la mujer la que en ese caso ovularía doble. Lo que sí que se sabe es que en las últimas décadas ha aumentado el porcentaje de los embarazos múltiples, tanto de los mellizos como de los gemelos idénticos, ¿no? Y esto se cree, por un lado, debido a que cada vez las madres van teniendo hijos más tarde, es decir... Y esto predispone a ovulación múltiple. Eso es, a medida que la mujer se acerca a una edad más avanzada, puede tener ovulaciones dobles, y también por los tratamientos de fertilidad, ¿no? Sí que es verdad que en la actualidad los tratamientos de fertilidad son más efectivos que hace unos cuantos años, y entonces una de las cosas, por ejemplo, que hacen los ginecólogos que se dedican a fertilidad, antes sí que era frecuente que en cada ciclo en el que se intentaba conseguir un embarazo, a lo mejor te implantaban 2 embriones, y ahora normalmente tienden a poner solo uno, porque se sabe que en las fecundaciones hay más porcentaje de que se produzca un embarazo gemelar, y claro, si te ponen 2 y uno se divide, pues habría más probabilidad de trillizos, y como hay mucho más éxito en que esos embriones se implanten, pues ahora tienden a poner uno para que, entre comillas, el mal caso de que se divida, porque sean gemelos y no trillizos, ¿no? Y esto que dices, Gonzalo, es muy importante porque, claro, no es baladí un embarazo gemelar. Desde el punto de vista de los pediatras y los ginecólogos, los embarazos gemelares se consideran de alto riesgo porque tiene mayores complicaciones conocidas tanto para los bebés como para las madres. Esto es sobre todo más importante en los gemelos monocoriales, que son aquellos que comparten la placenta, y no tanto en los mellizos, pero independientemente los embarazos gemelares, tanto de mellizos como de gemelos, se consideran de mayor riesgo. Y esto es, por ejemplo, para la madre, pues tiene mayor riesgo de preeclampsia y de diabetes gestacional, y además mayor aumento de peso, con lo que esto puede conllevar para la madre, el mayor riesgo de parto prematuro, por ejemplo. Tanto para el feto, ¿por qué? Porque hay más tasa de aborto en el primer trimestre, el riesgo de parto prematuro, que ya hemos dicho, y de bebés pequeños para la edad gestacional o incluso con crecimiento intrauterino retardado. Y en el parto, pues lógicamente hay mayor tasa de cesáreas, son úteros más grandes, por tanto están más expuestos a riesgo de sangrado posparto, y además hay mayor tasa de maladaptación a la vida extrauterina por parte del recién nacido. ¿Esto qué significa? Pues son bebés que tienen que ingresar en las unidades neonatales y a veces necesitan oxígeno. Por tanto, cuando se diagnostica desde el principio un embarazo gemelar, pues van a ser estos llamados embarazos de riesgo los que van a tener que acudir a visitas al ginecólogo pues de forma más habitual, y deben nacer en sitios donde estén preparados para atender a 2 bebés a la vez, y sobre todo, dependiendo de la edad gestacional, pues a lo mejor en unidades neonatales que estén más preparadas para atender a este tipo de bebés. Ahora vamos con el pediconsejo. La llegada al mundo de un nuevo bebé suele ser un terremoto de emociones que lo pone todo patas arriba. Es bueno informarse y prepararse, pero debemos estar preparadas por si no se cumplen todas nuestras expectativas en este momento tan bonito. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a Sin Cita Previa en cualquier plataforma de podcast. Déjanos un comentario y búscanos en Adeslas Salud y Bienestar. Sin Cita Previa, con 2 pediatras en casa. Ya estamos de vuelta. Elena, yo creo que excelente pediconsejo, ¿no? Si un solo bebé ya te cambia la vida, imagínate 2 de golpe, ¿no? Hay que ajustar las expectativas y vivir el momento. No es todo precioso como lo pintan, ya sea con gemelos o con un solo bebé. Así es. Si con uno ya era, pues imagínate doble. Bueno, ahora para esta segunda parte del episodio vamos a comentar algunos aspectos importantes, igual que hemos dicho que son pues embarazos de más riesgo, otras cosas que son importantes también conocer de este tipo de crianzas, ¿no? A ver, cosas sobre la lactancia materna. ¿Es posible dar lactancia materna a 2 bebés a la vez, Gonzalo? Pues por supuesto, pues sí, claro. Que hay, se llaman lactancias en tándem, ¿no? Cuando pones a un niño en cada pecho a la vez, y se sabe que eso es posible, y hay madres que tienen gemelos que dan lactancia materna exclusiva a sus hijos. Sí que es verdad que si coges las estadísticas, las tasas de éxito de lactancia materna exclusiva en partos gemelares son un poco menores que en partos únicos, pero bueno, yo creo que con un buen apoyo sí Claro, que se puede conseguir. Tienen varios factores de riesgo, va a depender mucho cómo sea el parto, pero si tenemos en cuenta que se exponen más a ingresos, bebés más pequeños, pues todo eso suma para que se complique. Pero como todo, con un buen apoyo es perfectamente posible dar lactancia materna exclusiva a 2 bebés a la vez. Bueno,
Más cosas importantes de los gemelos. La ciencia está muy interesada, ¿no?, sobre este tema. Sí, sobre todo, no tanto en los mellizos, porque ahora ya sabemos que no comparten el mismo material genético, sino en los gemelos esos que son exactamente iguales, ¿no? Siempre han sido un objeto de estudio, sobre todo de cara a algunas enfermedades, ¿no? Porque al final es como un ensayo clínico. Tenemos a dos individuos exactamente igual genéticamente. Entonces, esto es una cosa que la ciencia, pues a los gemelos los ha tenido mucho en cuenta de cara a estudiar. De hecho, preparando el episodio, me he encontrado revistas exclusivamente sobre gemelos y me ha llamado, no lo sabía, y me ha llamado poderosamente la atención revistas médicas en las que se publican estudios en cosas sobre gemelos, muchas de las complicaciones perinatales, ¿no? del embarazo, el parto, y algunas un poco más avanzadas. Sí, y muchas cosas sobre salud mental seguramente, porque comparan mucho, ¿no? Que tú piensas, si son dos personas que en teoría son iguales, que se crean en el mismo ambiente, si una desarrolla una cosa, piensas que lo lógico es que se desarrolla en el otro. Pero esto pues no es 100%, porque claro, hay otras cosas que influyen, no solo la genética. Eso es. De hecho, realmente... seguramente a nuestros oyentes les suene la época de la Segunda Guerra Mundial, con todos los experimentos que hicieron los nazis. Pues hicieron muchísimos experimentos con gemelos, ¿no? Exponer, obviamente no carecían de cualquier ética, pero bueno, desde el punto de vista histórico son interesantes contarlos, en el que se exponía a un niño gemelo a determinada circunstancia, ¿no? Lo que tú decías de si tiene la misma genética, a ver qué ocurre si a uno le expongo a una determinada condición comparado con el otro. Eso ahora no se hace así, obviamente sin ningún tipo de ética, pero sí que hay estudios en los que se intenta comparar, pues por ejemplo... A través de observación. ¿no? Incluso informando a las familias, pues a este niño le vamos a dar un tratamiento con placebo y a este niño le vamos a dar el tratamiento, el fármaco en sí, y vamos a ver si la genética condiciona una respuesta diferente. Bueno, eso hecho con todos los criterios bioéticos que se pueden hacer, es interesante. Pero claro, la carga genética no es al 100% lo que condiciona una respuesta, ¿no? Sino que es lo que llamamos la epigenética, ¿no? Tú tienes unos genes, ¿no? Esa genética que en esos dos niños es igual, pero no todos nuestros genes se expresan exactamente igual, ¿no? Claro, y la importancia de la influencia en nuestra salud, ¿no? Y de hecho, en el año 2016, en la revista JAMA se publicó un estudio sobre 20.000, o sea, que describía 20.000 gemelos de países nórdicos, y los que se encontró un mayor riesgo de cáncer de hasta el 46%. Si uno de los gemelos había tenido uno, pues que el gemelo idéntico padeciera cáncer. Bueno, es mucho riesgo, pero no muchísimo más que no es el 100%. En hermanos, ¿no? O en personas diferentes. Sí, o no, claro, no vinculadas familiarmente, ¿no? Con a lo mejor las mismas características. Y luego, pues eso... Pero eso, perdona que te interrumpa, Elena, pero es lo que has dicho, que no es el 100%. No, claro. Y eso nos viene a decir también que lo que somos no es solo la genética, sino que es el ambiente con el que nos hemos expuesto a lo largo de toda la vida, ¿no? Un poco como la película aquella de Tú a Boston y yo a California, ¿no? Que había que eran las niñas separadas al nacer, que no me acuerdo exactamente, sé que hay una película más actual, yo estoy recordando de memoria la antigua. La de las gemelas una Olsen. Que era como, sí, una era la de las gemelas Olsen, o era Lindsay Lohan que hacía dos papeles a la vez, no me acuerdo. Bueno, la antigua, que eran unas niñas rubitas, sí que había una que era como rica, que me acuerdo, no sé si era la que vivía en Boston, y la otra que era como un poco más salvajilla, por decirlo de alguna manera, pero eran gemelas, y entonces cada una al final era muy diferente de la otra, sobre todo respecto a cómo se habían criado. Porque la crianza y a lo que se habían expuesto era diferente, ¿no? Claro, y luego, por otro lado, ¿no? Está Oliver y Benji. Sí, que tienen los gemelos Derrick, que son los que hacen la catapulta infernal, que esos sí que son exactamente iguales y vamos, ¿cómo se llama? Se ensamblan, se compenetran como si fueran una única persona. Pero bueno, eso la ciencia no lo ha demostrado del todo, ¿no? Claro, al hilo de eso, ¿no? Hay mucha gente gemelos, ¿no? Que dicen que creen saber pensar lo que piensa su hermano, ¿no? O lo que está sintiendo. Y hay gente que incluso a kilómetros de distancia viven en ciudades diferentes y tienen como cuando uno está muy triste, el otro está muy triste. ¿Y esto de la telepatía se ha demostrado? Pues no nos ha demostrado. Hay publicadas por ahí cosas de, en plan, ¿no? Dos hermanas gemelas fallecen con menos de 24 horas de tiempo, y me refiero a personas mayores, y bueno, pues es porque se lo comunicaron y la pena que tenía, y entonces, o sin saberlo, pues son coincidencias, ¿vale? Pero sí que es verdad que
vuelvo un poco a lo que decíamos a lo que nos hemos expuesto. Claro, normalmente, quitando el ejemplo de tú a Boston y yo a California, claro, si tú tienes la genética igual, o aunque no tengas la genética igual, ¿no? Los mellizos, pero nos hemos criado, el estilo de crianza que nos han dado nuestros padres es el mismo, es muy normal que llevamos procesos vitales muy igual, en paralelo. ¿no? Claro, entonces... Que sientas igual ante un conflicto, ¿no? Eso es. Y entonces eso es lo que dicen muchas veces los gemelos, en plan, yo pienso igual que... Yo sé lo que piensa mi hermano, claro, porque estás anticipando una respuesta que es muy probable que de él. Le pasa también a las personas que son hermanas, que no son gemelas, me refiero, que han convivido mucho tiempo juntos, al final pues sabes cómo actúa esa persona, o a lo mejor tu pareja. Claro, y en esto, por ejemplo, lo dicen mucho los padres de bebés chiquititos, ¿no? Como piden de comer a la misma hora o van al baño a la misma hora, claro, esto es lógico que sea más cómo influye tu ambiente en la manera en la que a ti te dan de comer. Si te dan siempre de comer a esa hora, pues es lógico que pidas a esa hora, ¿no? Al final pedirán a esa hora. Claro, la influencia del ambiente. Evidentemente la genética tiene muchísimo que ver, la ciencia lo demuestra, pero cómo el ambiente pues puede influir en la manera en la que tú piensas, expresas o incluso comes o duermes, ¿no? Claro, que lo de los ritmos biológicos, un poco que decías, lo de comer y dormir, es que eso se observa tanto en niños que son genéticamente iguales, los gemelos que hemos dicho al principio, pero también en los mellizos. Al final, si una mamá tiene que dar el pecho a 2 bebés a la vez, lo normal es que se lo dé a la vez en el mismo momento, dando esa lactancia en tándem, sean gemelos idénticos o no, y por tanto pues van a acabar pidiendo a la vez. Y ahora unos consejitos. Toma nota. Que no te olvides. Los gemelos son hermanos con idéntico material genético, ya que provienen del mismo óvulo y el mismo espermatozoide, a diferencia de los mellizos que proceden de óvulos y espermatozoides diferentes. Los embarazos gemelares son considerados de alto riesgo, ya que la probabilidad de una complicación es más alta que en un embarazo de un solo embrión. Ciertas enfermedades son más frecuentes en los gemelos debido a la influencia que tiene tener la misma genética. Y aunque ellos mismos lo afirmen, no hay ningún estudio científico que haya demostrado que exista la telepatía entre gemelos. Pues bueno, Elena, aquí ha sido un episodio súper interesante y no hemos hablado de tos, mocos, fiebre, que vamos, a veces copan los episodios de Sin Cita Previa. Pues la verdad es que tienes razón, Gonzalo, yo me quedo más que satisfecha. Y nos despedimos ya de nuestros oyentes dándoles las gracias, así como a Deslas, por promover la divulgación científica entre padres y madres. Así que hasta el siguiente episodio. Hasta pronto. En el siguiente episodio hablaremos de cómo se deben sentar los niños al hacer los deberes para que no les duela la espalda.